de las partes importantes de este servicio. Este es un momento de reflexión en el cual nosotros vamos a ir con el autoexamen de conciencia. Así que, mis hermanos, yo les pido que por favor hagan silencio y presten atención a lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, 11. Y dice así la santa palabra de Dios: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Basado en lo que dice este versículo, he titulado este autoexamen Humillación y Exaltación. Un amigo mío, hermano en Cristo, él, tomando como base este versículo, él decía que la humillación es inevitable y que aquí el Señor lo que estaba preguntándole: ¿cómo la quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? O te humilla tú o te humillo yo. Pero definitivamente es inevitable que nosotros nos humillemos, sea voluntariamente o a la fuerza. Si nosotros nos exaltamos, nos vamos a ir a creer más de lo que somos. Va a llegar un momento de nuestra vida en la cual nosotros vamos a bajar de esa nube donde nos subimos y vamos a caer de manera estrepitosa, teniendo algo verdaderamente terrible, porque va a ser una caída bastante fuerte. Así que, mis hermanos, vamos basándonos en este versículo y el versículo paralelo que está en Mateo 23, el cual dice así: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, vamos a autoexaminarnos a nosotros mismos y ver hasta qué punto nosotros mismos nos estamos humillando delante de Dios, o por el contrario, tenemos un corazón enaltecido, que andamos buscando sobre todo que los seres humanos nos reconozcan, nos aplaudan, nos den las gracias, nos pongan en un pedestal, o realmente nosotros estamos agachando la cabeza delante de Dios y humillándonos. Porque, mis hermanos, yo creo que no es muy bueno que la humillación venga del otro lado. Es mejor que nosotros mismos nos humillemos delante de Dios a sufrir la humillación que viene si nosotros nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Miren, en el mundo natural eso es lo más normal. O sea, la gente normalmente en lo natural quiere tener el ego levantado, y nosotros lo vemos a diario en las redes sociales, que la gente se toma selfie nada más para que el otro lo aplauda y le dé el like o me gusta. Y eso incluso en nuestro medio cristiano hasta se ha comenzado a meter con tanta fuerza que ya prácticamente dentro de la cristiandad hay gran parte de las personas que también andan buscando aplauso, andan buscando reconocimiento. Sin embargo, ¿cuál es nuestro modelo de todo esto? Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Hay un refrán que yo no sé si aquí en Colombia lo usan, pero es muy común en la isla de Puerto Rico, donde ellos dicen: subió como palma y bajó como coco. Es realmente que usted ve en la palma, es un árbol muy esbelto que sube de forma derecha, pero el coco, que también es una palmera,
regularmente por causa de la fuerza de gravedad de la Tierra cae. Entonces, eso le dicen a las personas que se creen más de lo que debieran creerse. Y eso no debe pasar con nosotros los cristianos. O sea, nosotros no debemos ser ese tipo de persona de creernos más que nadie. Que sea Dios el que nos reconozca a nosotros que somos distintos, pero no que sea el ser humano. Porque si nosotros andamos buscando reconocimiento humano y no el reconocimiento de Dios, entonces nosotros vamos a vivir con frustraciones, vamos a vivir con muchas cosas negativas, incluso amargura en nuestro corazón. Fíjense, todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho para el Señor y nada más. Independientemente de si la persona a quien nosotros le estamos haciendo un bien nos paga mal, si esa persona viene, no nos dice gracias, no nos mira de otra manera, nosotros debemos hacerle el bien a esa persona como si fuera el Señor. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo estaban crucificando, lo estaban matando y le estaban haciendo mucho daño. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos creemos una gran cosa. Si alguien no nos mira bien, después de haberle hecho algo bueno, y ya nosotros nos creemos que nos ofendió de tal manera que, por favor, eso no debe ser. Cuando nos toca, por ejemplo, Dios nos da el privilegio de estar sirviendo en su reino, también debemos hacerlo con humildad. No es bueno que nosotros nos sintamos en forma espiritualmente superior a un hermano que acaba de llegar a la iglesia, un hermano que probablemente nunca había tenido una experiencia con nuestro Señor Jesucristo y ahora la tiene y está en lo que llaman el primer amor. Nosotros debemos de tratar a ese hermano nuevo, ayudarlo para que con humildad, enseñarlo con humildad y no venir a abrumarlo con teología y palabras rebuscadas para hacerlo sentir mal. No, recordemos que en una pasada intervención que yo tuve, hablé de que la principal obligación de nosotros al ser unos obreros del reino de Dios debe ser el servicio. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo maravilloso de eso de que el que se humilla será exaltado en el propio Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, vamos a ver la primera parte cuando Jesús se humilló. Los versículos del 5 al 8 dicen lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la primera parte, el que se humilla. Aquí vemos el ejemplo de lo que hizo nuestro Señor. Él se humilló a lo sumo. Y la pregunta, si Cristo, que es Dios, se humilló a lo sumo, ¿quién soy yo para no humillarme? Eso me pregunto yo.
¿quién soy yo? ¿Acaso soy más que Cristo? Por supuesto que no. Somos simples seres humanos que fallamos. En cada momento estamos fallándole a Dios constantemente y ha sido solamente su gracia que nos tiene aquí, nos tiene de pie. Así que cuando haya algún asomo de orgullo en nosotros, pensemos en ese que siendo en forma de Dios se humilló a lo sumo. Y si Él lo hizo, ¿por qué no hacerlo yo también? Ahora bien, la segunda parte dice que el que se humilla será, ¿qué? Y en los versículos 9 al 11, Pablo escribió diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, esa debe ser la actitud que nosotros debemos tomar. Esa actitud de humildad que tomó nuestro Señor Jesucristo. Olvidémonos si algún ser humano reconoce o no nuestro esfuerzo. Eso no debe ser lo que nos mueva a nosotros. Lo que nos debe mover a nosotros es lo que va a pasar al final, cuando venga el Señor en gloria, que nosotros sabemos que nuestra recompensa está ahí. Y de hecho, unos dirán, ¿pero qué? ¿Tengo que esperar hasta tanto para recibir algo? Digo, ya lo estamos recibiendo, señores. Amados hermanos, ya lo recibimos. Ya tenemos una salvación que no nos ganamos. Nosotros no hicimos absolutamente nada para tener vida eterna. Y el Señor, por su gracia, lo ha hecho. Entonces, hermanos míos, ¿de qué nos quejamos si tenemos más de lo que merecemos? El Señor Jesús en Mateo 5:5 dijo lo siguiente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que hubo reyes que se exaltaron. Tenemos el caso, por ejemplo, de el rey de Asiria, Sennacherib, el mismo Nabucodonosor y otros reyes que se hicieron grandes, y sin embargo, como Dios los humilló. Un ejemplo de la segunda parte, y el que se exalta será humillado. Y nosotros vemos aquí lo que dijo un puritano hace un par de siglos. Samuel Lewis Johnson dijo lo siguiente: cuando Dios quiere llenar un alma, primero la vacía. Cuando quiere enriquecer un alma, primero la hace pobre. Cuando quiere exaltar un alma, primero la hace consciente de su propia miseria, sus deseos y su bancarrota. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoexaltación y el orgullo espiritual que algunos pueden tener, puede llevar a un colapso en sus congregaciones. Aquí Richard Lenski escribió lo siguiente: ha producido al gran papa un gran número de pequeños papas y hombres y mujeres capataces, entre comillas, en las congregaciones, pero todos los que se autoexaltan serán humillados, no hay duda de ello. Definitivamente, mis hermanos, nosotros podemos citar muchos versículos en la Biblia donde de manera reiterada Dios condena el orgullo, condena la autoexaltación y favorece a aquellos que se humillan. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero le voy a mencionar, por ejemplo, Job 22:29, Proverbios 29:23, Lucas 18:14, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5, por ejemplo.
Cuando nosotros, como decía Salomón en uno de los proverbios, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando nosotros no mostramos humildad, sino que nos sentimos espiritualmente superiores a los demás, realmente nosotros debemos de estar seguros de una cosa. Eso es el preludio de nuestra caída. Y vamos a caer y vamos a terminar quebrantados. ¿Cuál debe ser nuestro modelo? ¿A quién nosotros debemos de imitar? Solo a Cristo. En Mateo 11:29 el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y oigan bien lo que dice aquí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras yo quisiera que se nos metieran aquí en la mente y en el corazón a cada uno de nosotros. Aprendamos del Señor a ser manso y humilde de corazón y estar consciente que Él dice, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Es algo que le ponen acá en el cuello a los animales para que vayan en una dirección. Y entonces debemos de saber de que vamos a estar bajo el yugo de Jesús. Pero es mejor llevar ese yugo de Jesús que llevar el yugo del pecado, al cual nosotros estábamos esclavizados antes de tener esa experiencia con el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de llevar ese yugo y aprender de Él y hacer lo que Él hacía. Y fíjense una cosa, Él dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nosotros hacemos cosas por otros seres humanos que no nos agradecen, que nos tratan con ingratitud, que venimos y vemos que, y nos ponemos a pensar de que, ¿para qué yo me afano? ¿Para qué yo hago esto? Si aquel no me dice nada. Eso no debe ser nuestro motivo. Nosotros hallamos descanso para nuestra alma cuando hacemos las cosas como Cristo quiere que la hagamos. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo y no miramos a esa persona ingrata a quien le hicimos un bien, sino miramos a Cristo, que ahí está Cristo y es a Cristo a quien servimos. Ahí vamos a hallar descanso para nuestra alma y ahí va a desaparecer ese afán, esa ansiedad, esa amargura que nos puede torturar por toda la vida. Así que nosotros debemos de estar conscientes de eso. Jesús, ya vimos en lo que dice Filipenses capítulo 2, siendo Dios, se humilló a lo sumo. Se humilló hasta ser muerto de una manera cruel. Y sin embargo, Dios lo exaltó a lo alto. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y nosotros vamos a ver cuando el Señor regrese esa exaltación, porque no va a venir otra vez en ese estado de humillación de su primera vez. Él va a venir en un estado de gloria donde toda rodilla se va a doblar ante Él, le va a llamar Señor, toda lengua lo va a confesar Señor. Aún aquellos que hoy día lo niegan y se burlan de Él, todo el mundo va a rendirse a los pies de nuestro Señor en esa gloria. Así que, amados hermanos, nosotros debemos de autoexaminarnos y ver hasta qué punto nosotros hemos sido humildes de manera voluntaria o estamos todavía esperando que Dios nos pase por una prueba bien difícil y nos humille y nos haga moldear el polvo del suelo. Fíjense, en la Escritura también hay ejemplos, así como vimos de los reyes,
que se exaltaron y fueron humillados. Vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de personas que se humillaron y fueron exaltados. Por ejemplo, el centurión que fue elogiado por el Señor, aquella mujer cananea, humilde, que se humilló delante del Señor, y el cobrador de impuestos arrepentido, o sea, en la parábola del fariseo y el publicano. Pero debemos de tener en cuenta una cosa: el mismo Jesucristo es tanto la causa de la humildad de nosotros, sus seguidores, como el ejemplo nuestro en cuanto a la humildad y la realización del servicio voluntario. Así que, mis hermanos, yo les exhorto a que, si todavía queda una muestra de orgullo en nosotros, que nos humillemos a tiempo, para que no seamos humillados de forma vergonzosa por cualquier circunstancia del destino. Así que, mis hermanos, hasta aquí el autoexamen, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que esto nos quede en nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos ver, Señor, que tú nos está llamando a ser humildes, Señor, a no autoexaltar